presente, por supuesto, en la oración, en el recuerdo y todo. Pero bueno, nos hace muy bien descansar. Bueno, una bendición también hoy estar pensando en nuestra misión en Estrella de Belén. Por eso que muy bienvenidos todos los hermanos y hermanas que hoy nos acompañan de Estrella de Belén. Ya hemos iniciado en esta semana, compartía con algunos amigos en estos días, inclusive con el pastor Samuel Salinas, que nos visitó coincidentemente esta semana pasada, que hemos cantado el himno tantas veces. Y es tan hermoso cantar el himno nacional. Y no solamente el himno nacional, sino el himno de los colegios evangélicos. No sé cuántos de los conocen. Amparados por el ancho cielo, nuestra escuela bendice al Señor. Y del pecho se escapa un anhelo, sentir a la patria mejor. Para papá. Muy bien, un aplauso. Son preciosos los himnos, ¿verdad? Porque realmente muy, muy hermoso, un mensaje tremendo, ¿no? Que nos ayuda a todos nosotros, realmente. Pensando en el sentido de misión, de vocación, el por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, como bien expresaba Iván, nuestra misión, servir a Cristo, por supuesto en el lugar y en los espacios donde cada uno nos encontramos, donde cada uno servimos a Dios, donde trabajamos, porque siempre decimos, ¿verdad?, que el Evangelio que nos ha atravesado para el bien nuestro, el haber recibido a Jesucristo en nuestra vida, es lo más maravilloso que nos ha ocurrido, encontrarnos con el Señor y poder a partir de allí saber que podemos también servirlo aún en el desempeño de la función, en el trabajo, la vocación y por supuesto hemos orado mucho en estos días por el Colegio Estrella de Belén y por todo lo que el Señor está obrando en este lugar. Recuerdo también que antes de comenzar nuestras vacaciones, cuando estuvimos con todo el personal aquí del colegio, compartí también la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, cuando hablábamos de la importancia de estar unidos y permanecer en Cristo. Y tomábamos la figura de Jesús cuando Él hablaba diciendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y ahí enfatizábamos con todo el personal la importancia de dar fruto para el Señor. Y para dar fruto verdadero y bueno, debemos estar conectados a la vid, que es Cristo, el Señor nuestro Dios. Y bueno, sobre ese tema de permanecer en Cristo, de dar fruto abundante, porque de esa manera glorificamos a Dios el Padre, es lo que vamos a estar trabajando y pensando a lo largo de este año en nuestra congregación. San Juan capítulo 15, versículos 7 y 8 es un versículo para ir memorizando. Pero quisiera en esta mañana que me acompañen a abrir la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, porque estamos en la temporada 1 y en el capítulo 3, como bien hacía referencia Juan, nuestro hermano, el domingo pasado, porque a pesar de que no estuve escuchando cada mensaje, el mensaje de Iván, el mensaje de David, el mensaje de Juan. Y damos gracias a Dios por las predicaciones, la enseñanza que estamos recibiendo de esta carta tan preciosa que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que, bueno, ya Iván dio la bienvenida a todos. Se encuentra también entre nosotros el pastor Hernán Giorgi y su esposa Adriana, desde La Plata, desde El Punto. Le damos la bienvenida a nuestros queridos hermanos, como a todos ustedes, por supuesto. Romanos capítulo 3. Vamos a tener allí abierta la palabra del Señor y quiero también compartirles lo siguiente, antes de dar la lectura. Hemos comprado desde la iglesia 50 ejemplares de esta Biblia, Reina Valera Contemporánea. Yo le compartí al equipo pastoral en estos días que estuvimos reunidos de que... ¡Qué buen tema!
Qué buen tema. Yo le compartía a los hermanos. Venía, claro, ahí está. Ahí es donde entra, te reprendo. Yo le compartía a los hermanos esta semana que compramos en Sociedad Bíblica 50 ejemplares de la Biblia Reina Valera contemporánea. Todos nosotros tenemos distintas versiones en casa, aún en las aplicaciones del celular, pero a veces yo les decía que cuando compartimos desde el púlpito, para que todos puedan tener una lectura, ustedes recuerden, en lo general, cuando comparto yo, David o Juan o Iván, también, a veces lo vamos a perdonar a Emiliano y a Cristian, que a veces usan otras versiones. Pero bueno, es muy interesante, pero para que todos podamos llevar el hilo de la lectura, porque no ocurre a veces que cuando uno escucha a alguien desde el púlpito leer un párrafo de la Biblia y vos tenés otra traducción o otra versión, a veces medio como que te confundís. Está hablando lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Estamos hablando lo mismo. Pero qué bueno es utilizar también una sola versión. Bueno, no es una imposición, pero para todo aquel que guste y no haya traído la Biblia ahora en la mañana y quiere seguir la lectura, allí Claudia, también las hermanas Ujieres tienen 20 Biblias allí en el fondo. ¿Sí? Allá está. Digo esto por si el que no trajo Biblia, hay para leer. ¿Sí? Después, por supuesto, al finalizar, las deja allí en la entrada, no se las lleve a su casa. ¿Sí? Esa es la idea. Porque la idea es que vamos a contar domingo a domingo a ver cuántas Biblias tenemos. Bien. Estamos trabajando la carta de Pablo a los Romanos. Muy, muy interesante. Y también debemos confesar a aquellos que estamos estudiando la carta y preparándonos que hay pasajes que cuestan un montón comprenderlos, entenderlos. ¿Sí? Hay pasajes que se tornan un poco difíciles, el poder entender la idea del apóstol Pablo, que indudablemente él, inspirado por el Espíritu Santo, él quiere compartir justamente el Evangelio, y como un gran evangelista que era Pablo, él quiere dejar bien en claro cuál es el diagnóstico desde la mirada de Dios de cómo se encuentra el ser humano en general. Y eso es lo que venimos tratando, ¿verdad? Aquellos que nos han ido acompañando desde el capítulo 1. Hoy solamente vamos a leer 8 versículos que son preguntas y respuestas, y es evidente, como lo voy a decir ahora en un ratito, de que Pablo es como que está respondiendo a un judío imaginario, un interlocutor imaginario que levanta preguntas al mensaje que el apóstol Pablo quiere compartir. En esencia, ¿qué es lo que Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, quiere dejar bien en claro, que lo vienen diciendo desde el capítulo 1? Que todos están bajo el pecado. Hay una situación legal que sabemos que el pecado, responsabilidad nuestra, nos ha apartado, nos ha alejado de Dios. No hay posible conexión. Y el apóstol Pablo, él va a decir, miren, desde lo que venimos escuchando hasta acá, todas las personas están separadas de Dios. Y la ira de Dios, como bien lo compartía David, la ira de Dios, dice, se desata desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres en general, que detienen la verdad. Por eso que Dios los entregó. ¿Querés ir por ese camino? Es como diríamos, bueno, date la cabeza contra la pared, por decirlo de alguna manera. Es decir, porque estás siguiendo en tu obstinado corazón, apartado de Dios, alejado de Dios, y vos creés que vas bien así, pero observá tu condición, tu vida. ¿Por qué no es mejor que consideres tu realidad, tu pecado, y te vuelvas a Dios? Entonces,
el apóstol Pablo, ya desde el capítulo 1, capítulo 2, y hoy vamos a leer los primeros 8 versículos del 3, que son preguntas y respuestas, él quiere dejar bien sentado, para que todos aquellos que lo leen, que lo escuchan, que lo reciben, ¿sí?, de que el hombre, el ser humano, bajo ningún punto de vista, cualquiera sea su trasfondo, su nacionalidad, su religión, su moralidad, por más inmoral que fuese o por más persona, ¿no es cierto?, que tiene una moral elevada y que se considera muy bueno en la vida, dice, todos están alejados de Dios. Todos merecen el justo juicio de Dios. Y eso es lo que presenta la palabra de Dios. Pero por supuesto que no nos deja en ese diagnóstico tan oscuro y que es real, es decir, el hombre separado de Dios, perdido en sus pecados, sino que dice, mirá, es como que Pablo mismo, que él era un judío, convertido a Cristo, él dice, aún mis propios compatriotas, los judíos, que recibieron la palabra de Dios, recibieron la ley de Dios, que son un pueblo privilegiado, aún no te alcanza, no es suficiente aún pertenecer al pueblo de Israel, por más judíos que fueses, para agradar a Dios en cuanto a lo que se refiere a la salvación. Entonces, como ustedes ya lo vienen escuchando, los hermanos que vinieron los domingos pasados, ¿no?, todo el mundo con la boquita cerrada delante de Dios queda con la boca cerrada bajo el juicio de Dios, porque ninguno puede excusarse delante del Señor diciendo yo esto, yo aquello, porque nunca podríamos, por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, por más de que yo haga lo que haga desde aquí, en ningún momento podría agradar a Dios. Pero hay uno y solo uno que agradó al Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que cuando nosotros comenzamos la lectura, ahora la vamos a leer, en las preguntas que va haciendo, y más adelante, como vamos a ir desarrollando el texto los próximos domingos, nos vamos a dar cuenta y vamos a admirar la persona de Jesucristo. Porque a Dios el Padre señaló a Jesús, el Hijo de Dios, su propio Hijo, para que mediante Él y solamente por Él seamos declarados justos. Es impresionante cuando vos considerás el Evangelio porque te das cuenta que al Padre le agradó la ofrenda de su propio Hijo y la Biblia dice, en pluma del apóstol Pablo, de que Dios justifica solamente a aquel que es de la fe de Jesús. Dios justifica, declara justo a todo aquel que es de la fe de Jesús. Entonces, delante de Dios, ¿de qué vale? Va a levantar la pregunta aquí este interlocutor imaginario, ¿de qué vale ser judío? ¿De qué vale estar circuncidado? Leemos, dice el capítulo 3, el versículo 1. Entonces, primer pregunta de este interlocutor imaginario. Yo te lo reitero así porque es difícil, para mí me resultó muy difícil entenderlo. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Hay que seguir el argumento de lo que viene diciendo, ¿no? En el contexto anterior. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene el ser judío? Bueno, ¿y de qué sirve la circuncisión? Claro, el apóstol Pablo él viene diciendo, mirá, ¿quién es de verdad
un judío de corazón. Es decir, el judío de corazón es aquel que ha sido, utilizando los términos que Pablo usa aquí, es el que realmente tiene circuncidado el corazón. Es decir, no lo exterior te hace judío, va a decir el apóstol Pablo en el contexto anterior. Es decir, y yo llego a esta conclusión, hermanos, Dios mira nuestro interior, Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestra vida. Es decir, puedo estar circuncidado físicamente, puedo pertenecer al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Qué privilegios tiene esto? Lo que Pablo está tratándonos de decir a través de este pasaje, con estas preguntas de este interlocutor, es como que me lleva a pensar en mi propia vida espiritual, en mi interioridad, que yo delante de Dios no le puedo presentar ninguna chapa. Yo soy fiel a las ceremonias, yo soy fiel a esto, soy fiel a todo lo que el judaísmo, que lo he seguido a través del tiempo, de mis padres, de lo que he recibido, la circuncisión, estoy circuncidado. Es decir, delante de Dios, ¿sí?, no vale. Esto es lo que está diciendo aquí la Biblia. Por eso, este judío que le pregunta a Pablo, y que evidentemente Pablo escribe acá a los hermanos de Roma, donde había muchos judíos, porque ¿cuál era el propósito de Pablo? El propósito de Pablo es evangelizarlos. El propósito de Pablo es que las personas que reciben esta carta realmente se puedan dar cuenta de que ellos tienen la necesidad de Dios, de encontrarse con Dios espiritualmente de verdad, que es mucho más que tener una ascendencia, diríamos, una nacionalidad como judío, como gentil, el no judío, o la raza que fuese. Es decir, todas las personas están fuera, destituidas de la gloria de Dios. No es suficiente. Entonces, ¿para qué me sirve ser judío? Es como si dijese eso, ¿no? Y uno podría decir hasta acá, bueno, en realidad no me sirve de nada. Pero Pablo dice, no, momentito, no es que no te sirva de nada ser judío. Dice, versículo 2, de mucho y por muchas razones. Atención, en primer lugar, dice, atención, poné nota. En primer lugar, esto es importante lo que voy a decir. ¿Es importante ser judío? ¿Es importante haber estado circuncidado? Estas preguntas que le hacían. Dice, de mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. A los judíos se les confió las mismas palabras de Dios. Claro que era un privilegio ser parte del pueblo de Israel. Claro que era un privilegio, nos dice el apóstol acá, ser parte del pueblo de Israel, ser judío. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la responsabilidad, el privilegio, un gran misterio de cómo Dios entra en la escena humana apartando a un hombre, Abraham, y ahí viene toda la historia, Abraham, a su esposa, lo saca de Ur de los Caldeos y a partir de esa familia forma un gran pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pablo le dice, al contrario, es muy importante, ustedes recibieron el privilegio de recibir las mismas palabras de Dios, los oráculos del Señor. Y aquí está haciendo referencia a los 39 libros del Antiguo Testamento. La palabra de Dios, que ellos como judíos, por supuesto, tenían esa
responsabilidad de que Dios les había hablado a través de los patriarcas, a través de los profetas del Antiguo Testamento. Dios que les había dado la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los pactos, las promesas. Es decir, todo lo que va a hacer referencia mucho más adelante en la carta, en el capítulo 9. Claro que es importante el privilegio de ser judío, le está diciendo Pablo. Pablo mismo era judío. Pero él mismo se daba cuenta, y es lo que está tratando de comunicar, que no es suficiente. Es importante, es un privilegio, pero no es suficiente delante de Dios. Porque las mismas palabras de Dios que el pueblo judío había recibido, ellos, por eso ahora vienen las siguientes preguntas, ellos se creían inmunes al castigo de Dios. Ellos se creían el pueblo privilegiado, el especial tesoro, y lo eran. Pero las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, como hoy cantábamos, todas las promesas, ¿no es cierto?, son fieles, son verdaderas, pero muchas de las promesas del Antiguo Testamento hay que leerlas bien, porque vienen condicionadas también a la respuesta de la gente que recibe esas promesas. Es decir, creo que una gran mayoría de los que estamos acá hemos leído Deuteronomio 27, 28, las bendiciones por obedecer al Señor, cuáles son las consecuencias, y la desobediencia, lo que acarrea las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Y muchos del pueblo judío, ellos se creían de que como Dios está con nosotros, podemos hacer lo que querramos. Y la realidad del pueblo de Israel nos muestra de que Dios, frente a toda injusticia de su propio pueblo, frente a toda desviación de su propio pueblo, cuando el pueblo de Dios, ¿sí?, deliberadamente desobedecía a Dios, apartándose de lo que Dios decía, ¿qué hacía el Señor? No se quedaba con los brazos cruzados, actuaba en consecuencia, los castigaba, los corregía, los disciplinaba. Por eso que el pueblo en la antigüedad decía, ¿qué estamos haciendo acá? Cuando fueron transportados a Babilonia, cuando fueron invadidos, ¿no es cierto?, por Babilonia, por los asirios, por esto, los distintos imperios y después a lo último el imperio romano. ¿Cómo nosotros no somos el pueblo de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso nosotros no somos el pueblo de Dios? Entonces, el apóstol Pablo, él dice acá, seguimos leyendo, versículo 3, pero entonces, verso 2, de mucho y por muchas razones, en primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Es decir, ellos tenían la palabra de Dios, pero la palabra de Dios hay que leerla en todas sus partes. Hay que leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A veces tomamos palabras, promesas, y las aplicamos para nosotros en el Antiguo Testamento porque nos gustan las promesas, pero no leemos en los contextos donde hay tanta demanda que tiene que ver, pero si te desvías de mi camino, si me desobedeces, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar aquello, y vienen las consecuencias. Entonces, ¿me siguen hasta acá un poco en la idea? Entonces ellos sí eran privilegiados, recibimos la palabra de Dios, pero con los privilegios vienen las responsabilidades. Con los privilegios vienen las responsabilidades. Entonces nosotros podemos hacer un pensamiento frente a esta pregunta de este interlocutor imaginario, ¿de qué me sirve ser judío? ¿De qué me sirve la circuncisión? Podríamos decir hoy, como se dijo el domingo pasado, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve venir de chiquito a la iglesia? Yo no me aparté de los caminos del Señor, como nos decía nuestro querido hermano Rico, Mirta. Es decir, él graciosamente nos decía, Ricardo, dice, yo con el mundo no tengo nada que ver, soy inframundo.
Él lo decía porque contaba por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Es decir, desde niño, como muchos de los que estamos acá, ¿no? Recibimos la palabra, nuestros padres nos trajeron a la iglesia, qué lindo ver a los niños acá en la iglesia, que los papás los traen, ¿no es cierto? Es decir, pero en todo el recorrido, muchos de ellos, como Rico, ¿viste? Tuvieron esa gracia de parte de Dios, ¿sí? De que no se apartaron de los caminos del Señor. Es decir, en medio de todas sus situaciones, debilidades, como las tenemos todos. Yo no tuve esa experiencia. Es decir, yo habiendo comenzado bien, terminé mal. En plena adolescencia hice agua. Conociendo a Dios, me aparté de Dios. Pero volví, por la gracia de Dios, al camino. ¿Por qué? Porque el Señor, yo después fui comprendiendo y entendiendo, como muchos de mis hermanos acá, que la paciencia de Dios, la bondad de Dios, la tolerancia de Dios, me condujo con esos lazos de amor a volver a conocerlo, a volver a tener esa experiencia con Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, sé que Él me sostiene, pero procuro cada día, al recibir también y tener este mismo privilegio de tener las palabras de Dios, de conocerlo, de amarlo, de obedecerlo, porque la obediencia es muy importante. Jesús mismo lo dijo, vos recibiste las palabras de Dios, sos un privilegiado, pero Jesús nos dice, si vos me amás, Javier, guardá mis mandamientos. Si vos me amás, obedecé mi palabra. Está todo. Es decir, esto digo porque no es, sí, un día yo levanté la mano, recibí la palabra de Dios, acá estoy, gloria a Dios. O sea, la palabra de Dios es un privilegio haberla recibido. Somos un pueblo bendecido, avisado, pero procuremos siempre tener esa intimidad con Dios, esa sinceridad con Dios, ese abrazar la palabra de verdad y la confesión de día a día de nuestros pecados también delante del Señor. Eso es fundamental, la limpieza personal para mantenernos limpios delante del Señor, porque todos somos pecadores, ¿o no? Es decir, todos hemos fracasado, todos hemos errado, todos necesitamos la ayuda de Dios, pero no tenemos inmunidad para pecar, no tenemos inmunidad para hacer lo que querramos y direccionar nuestra vida para donde sople el viento. Tenemos un norte que es la palabra de Dios. Y el que conoce a Cristo, santifíquese más y más todavía. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, esta pregunta que hace, ahora vamos al versículo 3, por favor, de Romanos. Entonces, es como que este judío imaginario que levanta preguntas a Pablo y Pablo responde, es como que no se queda con esa respuesta, como que no le conformó lo que Pablo le dice. Dice, pero entonces, si algunos de ellos, de los judíos, si algunos de ellos no fueron fieles, y basta con mirar el pueblo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo anduvieron. Si algunos de ellos no fueron fieles, su falta de fe, ahí viene la pregunta, su falta de fe, ¿anulará la fidelidad de Dios? La falta de fe, es decir, si algunos no pudieron ser fieles, ¿sí? ¿Eso anula la fidelidad de Dios? Jamás. Entonces la respuesta que Pablo en el verso 4, él dice, de ninguna manera, esto se reitera en la carta a los romanos, de ninguna manera. Dios es siempre veraz. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito,
para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Aquí el apóstol Pablo, frente a la pregunta, es decir, bueno, si algunos no fueron fieles, faltaron a la fe, ¿acaso eso, la conducta de los que no fueron fieles, los que no se mantuvieron fieles a Dios, anula la fidelidad de Dios? Jamás. Y acá la Biblia afirma, ¿por qué? Porque Dios es veraz, Dios no miente, y la fidelidad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué significa eso? Y pone el ejemplo en esta parte como está escrito. El apóstol Pablo hace referencia a David, el rey David, al Salmo 51. Salmo 51, verso 4. Vamos allí un momento, porque yo lo tengo enmarcado, el Salmo 51, versículo 4, porque explica el apóstol Pablo, dice, mirá qué interesante, el verso 4, escuchá, contra ti, esta es palabra de David, y ahora vamos a explicar qué le pasaba. David dijo en una oportunidad, contra ti, al Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Esto, es decir, David, nos ponemos en contexto. David se comportó como el peor de los hombres, el varón conforme al corazón de Dios. De ahí la pregunta de ese interlocutor, ¿pero acaso la infidelidad de algunos, el pueblo judío, anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es veraz, todo hombre es mentiroso, para que no sea como está escrito, para que no sea justificado en tus palabras. ¿Qué le pasó a David? Él se comportó como el peor. Es decir, sus manos manchadas de sangre, sus manos, su vida, un hombre que cometió adulterio, un hombre como David, con tantos privilegios, él había recibido también la palabra de Dios, tenía esa comunión con Dios y sin embargo lo echó a la basura. Despreció la palabra de Dios, despreció la presencia de Dios, despreció la santidad a la cual él debía dar el ejemplo también al pueblo. Mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías, el hitita. Lo mandó a matar, engañándolo con trampas, con esto, con lo otro, porque Betsabé estaba embarazada. Es decir, y escuchen con atención, cuando él comete ese pecado de la traición, del adulterio, del asesinato y muchas cosas más, en ese momento, David, porque es lo que nos ocurre, él creyó que nadie lo veía. ¿Y él dónde se amparó David? Se amparó en la religiosidad, se amparó en las ceremonias, se amparó en venir delante de Dios. Seguramente cantaría delante del Señor. Seguramente diría, bueno, vamos para adelante. Total, el juicio de Dios no viene. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvo que venir el profeta Natán, contarle una historia y que te recordás esa historia, después léela en tu casa, 2 Samuel, capítulo 12, y que este hombre, David dice, no, esta persona hay que matarla, ¿cómo va a actuar de esa manera? Pobrecito, lo que hizo es injusto lo que hizo, esa persona merece la muerte. Y Natán le dijo, esa persona sos vos. Es decir, Dios lo tuvo que confrontar. Dios lo tuvo que confrontar para que David se dé cuenta de su pecaminosidad.
Claro que algunos fueron infieles, pero no anula la fidelidad de Dios, porque Dios no va a pasar por alto, jamás va a pasar por alto el pecado. Él jamás va a dar por inocente al culpable. Y esto uno lo comparte de esta manera, hermanos, para que nos demos cuenta de la gravedad que tienen nuestros pecados y de que lo único que nos libera del pecado, es venir a Jesucristo. Porque como dije en el principio, Dios es fiel. Si nosotros somos fieles, Él permanece fiel. Si nosotros le negamos, Él nos negará. Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y esto qué significa también? Que si yo, Javier, creo que soy inmune, aún habiendo recibido la palabra de Dios, y creo que no va a pasar nada, puedo hacer lo que quiero, me estoy equivocando. Me estoy equivocando totalmente. Porque Dios va a traer a la luz en algún punto lo que está oculto, porque no hay nada oculto que no sea manifestado. Y Dios se lo dijo a David también. Esto que vos hiciste en el secreto, yo lo voy a poner a plena luz del día. Y si no, miremos la historia de David y todo lo que vino después. Pero, ¿dónde nos podemos anclar vos y yo? En la fidelidad de Dios. Porque a Dios no lo vamos a engañar, porque Dios no puede ser burlado. Él sabe quiénes somos. Él sabe de nuestra espiritualidad. Él sabe de tu relación con Él. Por eso que siempre la Biblia, y en particular David lo aprendió, él dijo lo siguiente en el Salmo 51, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Por fuera, una cosa, pero ¿qué pasa por dentro? Lo íntimo. Eso es lo que ve Dios. Por eso en el contexto, ¿de qué me vale ser judío? ¿De qué vale la circuncisión? Y esta persona seguía preguntando, pero ¿y si algunos fueron infieles? ¿Eso anula la fidelidad de Dios? No, jamás, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que tengamos presente esto, hermanos, de que Dios siempre actúa en justicia y su justicia, recordemos, siempre va acompañada de la misericordia, de la bondad, de la paciencia, de la compasión, de su amor. Cuando Dios actúa en nuestra vida, por la razón que fuese, ¿sí?, en nuestra propia vida, en la realidad de cada uno de nosotros, tenemos que llegar a esta conclusión cuando a veces examinamos y analizamos nuestra propia vida, por qué me pasa lo que me pasa, por qué estoy como estoy, por qué me ocurre esto a mí, o por qué esta situación que no la entiendo, no la comprendo. Nunca te inclines al pensamiento de decir, es porque Dios se habrá equivocado seguramente, o Dios es injusto en esto, porque a mí siempre me pasa esto. A veces caemos en esa autoconmiseración en nuestra propia vida y en vez de ir por el camino más fácil, que es reconocer nuestros pecados y abrirnos delante de Dios y no escondernos y decir, Señor, yo he pecado, esta es mi falta, este es mi pecado, perdóname. A veces escondemos bajo la alfombra pensando que no va a pasar nada, pero va a pasar. Porque todo pecado, como hablamos con una persona en estos días, es decir, toda situación que nosotros vivimos, siempre hay consecuencia. ¿Dios te perdona? ¿Dios me perdona? Claro que sí. Porque cuando yo vengo en esa sinceridad y verdad delante de Dios, diciendo, mira, Señor, acá estoy, perdóname por esto, por aquello, con nombre y apellido, no con generalizaciones. Yo hice esto, hice aquello, tengo este pecado, lo quiero abandonar, porque sé que
por esa razón no te puedo ver y siempre necesito el sostén de alguien porque no lo veo a Cristo. ¿Y por qué no lo veo a Cristo? Porque tal vez todavía estoy enredado, ¿no es cierto?, en los propios pecados, que no, me cuesta cortar, me cuesta abandonarlos y creo que, bueno, el domingo voy a la iglesia, bueno, el domingo voy a estar ahí con todo mi corazón, voy a buscar a Dios y de vuelta sigo en lo mismo enredado en situaciones que Dios no las va a pasar por alto. Pero lo que pasa por alto es cuando vos confesás tu pecado delante de Dios, te reconciliás con Dios de verdad, genuinamente, ¿sí? Te bajás de la monta donde estás, o como decimos a veces con los muchachos, te bajás del pony donde estás plantado y te humillás delante de Dios y no vengas con tantas preguntas absurdas a veces a Dios que le hacemos, que muchas veces nos parecemos como este judío imaginario. ¿Por qué? Porque miren lo que sigue diciendo en el versículo 5. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? Que Dios es injusto cuando nos castiga, lo que estamos hablando. Es injusto cuando Dios nos castiga, y acá yo lo tengo entre paréntesis, hablo como hombre, como de alguna manera Pablo cuando les escribe, bueno, acá esto que estoy diciendo, porque la verdad, si uno pudiese interpretar a Pablo, es como que él dice, llega un momento, esta persona me está cansando con las preguntas que está haciendo, porque son preguntas irrelevantes. ¿Cómo en tu cabeza vas a pensar que Dios es injusto? Vos que has recibido la palabra de Dios, cuando nosotros a veces acusamos, o no hemos escuchado a tanta gente que acusa a Dios de esto, si Dios hubiese estado, si Dios hubiera estado presente, no hubiera ocurrido esto, si Dios no lo hubiera permitido. Hay personas que a veces lo dicen desde la sinceridad, alejadas en la ignorancia, ¿no es cierto?, de lo que enseña Dios por su desconocimiento. Pero a veces uno se asombra cuando gente también del pueblo de Dios levanta preguntas absurdas, como si Dios fuese injusto. Cuando uno tiene que llegar a la conclusión que Dios es justo. Fíjense, hoy leí a la mañana, cuando Dios decide traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces le anticipa a Abraham lo que iba a ocurrir, porque pensemos, si Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿acaso Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Acaso Dios va a pasar por alto las injusticias que nosotros vivimos, que la sociedad vive, de todas las injusticias que escuchamos a nuestro alrededor? ¿Acaso Dios no es justo? Y entonces Abraham dice, pero Señor, si hay 50 justos, ¿acaso en Sodoma vos vas a tener juicio? No. Si hay 50 justos, no. ¿Se acuerdan? Y empieza a achicar hasta que llega hasta 10. Si hay 10 justos, ¿igualmente la vas a condenar? No. Y Dios trajo el juicio porque no había. Y es el argumento que Pablo en el Nuevo Testamento va a continuar, porque él más adelante va a decir, lo vamos a ver la semana que viene, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, es decir, dice, todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque ¿a dónde quiere apuntar todo esto? Quiere apuntar a que nosotros admiremos a Jesucristo, que nos rindamos ante el Hijo de Dios, que procuremos tomarnos tan fuertemente por la fe de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque ese fue el sacrificio único, suficiente, pleno, para pagar por todos nuestros pecados, de los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos, y hay suficiente perdón para todo aquel que confiesa a Jesús arrepintiéndose de sus pecados. A eso nos va a llevar la carta a los romanos. Que no pongamos ninguno de nosotros la confianza
en nuestro recorrido, en nuestra religión, en nuestra fe evangélica. Que no pongamos nuestra confianza, nuestra seguridad en los logros que hemos realizado, hemos hecho esto, hemos hecho el bien. Es decir, nuestra seguridad, y uno lo dice porque hay que seguir insistiendo en esto, nuestra seguridad está en Cristo. Él es el justo, nosotros los injustos. Cuando la Biblia habla de ser injustos, esa es una posición que nos dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Estamos todos bajo el pecado. El pecado es una posición legal. Y todos hemos pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos lejos de la gloria de Dios. Y el único, ¿no es cierto?, suficiente Salvador, inocente Jesús, se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos, para libertarnos. Por eso que nosotros tenemos que despojarnos, ¿no es cierto?, aún de nuestros propios recursos, de nuestros propios esfuerzos, de todo lo que creemos que hemos logrado, y venir como niños, ¿no es cierto?, al pie de la cruz y pedirle perdón al Señor y estar cercanos a Jesús, poder recibir la fe de Jesús día a día, humillados delante del Señor, delante de su palabra, viviendo para Él, sabiendo que Él es el justo y yo soy el injusto. Entonces, aquí en el versículo 6 dice, de ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? ¿Cómo juzgaría al mundo? Estas son las respuestas que Pablo le está dando, y en el versículo 7, ahí llega a un punto esta persona diciendo, pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Fíjate el argumento. Hagamos males para que vengan bienes. Claro, ya esto es el colmo. Como diciendo esta persona, este judío imaginario, diciendo, bueno, entonces, si mi propio pecado, mi propio alejamiento de Dios, mi infidelidad, va a resaltar la gloria de Dios, la gracia de Dios, entonces me conviene, le estoy haciendo un favor a Dios. Voy a vivir en el pecado, voy a vivir como quiero, total, le voy a hacer un favor a Dios, porque Él me va a perdonar. Hagamos males para que vengan bienes. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque aquel que está en Cristo, aquel que por la gracia de Dios conoce a Jesús, aquel que ha nacido de nuevo, debe procurar seguir a Cristo en obediencia, en santidad, en temor a Dios, todo el tiempo de tu peregrinación aquí en la tierra. La santidad nos conviene. La santidad, que eso abarca toda nuestra vida, todo nuestro ser. Santidad en el pensamiento, en la vida. No estoy hablando de ser impecable porque nadie lo es. Estoy hablando de que cuando una persona conoce a Cristo por la fe, se va a notar, va a haber una diferencia. Y ese es un proceso de nosotros, de cada día de la vida, que tiene que ver con la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquí Pablo, cuando llega a este punto, ¿no es cierto?, de esta pregunta, de este interlocutor,
No le responde. Fíjense, vamos de nuevo al verso 7 y 8. Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Y él termina diciendo, así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Había gente que evidentemente lo estaba calumniando. Por eso que más adelante en la carta, él va a decir, va a llegar un momento, esto es un adelanto, ¿sí? En la carta, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo mismo se daba cuenta, un fariseo de fariseos, un hombre que tenía un recorrido impresionante, a esta altura ya habían pasado 20 años él que venía predicando de conocer a Cristo, ya habían pasado muchos años. Pero sin embargo él también tenía sus propias luchas, pero él no confiaba, diríamos, en su linaje, no confiaba en que era un judío, no confiaba en todo eso. Tenía el privilegio que había recibido la palabra de Dios, pero él quiere llevarles a la gente de Roma y a nosotros también en esta mañana, hermanos, que acá no importa si sos de tal religión, o si hace mucho que venís a la iglesia, si sos judío, si estás circuncidado, si no eres judío, si sos un religioso, si sos un moralista o sos un inmoral. Todos estamos bajo el pecado. Versículo 9 y cerramos. Dice, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros, dice Pablo, mejores que ellos? Pablo judío, ¿somos nosotros mejores que ellos, los no judíos? De ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Judíos y no judíos hemos demostrado que todos están bajo el pecado. Por eso que en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Mientras vamos desarrollando nuestra vida de fe, sirviendo al Señor, honrándole al Señor, tengamos siempre en cuenta los atributos de Dios, las cualidades de Dios. En este texto, ¿sí? También nosotros tenemos muchos privilegios, como los judíos. Hemos recibido la palabra de Dios. Es decir, tenemos la gran bendición, hermanos, de conocerle al Señor. Tenemos su palabra escrita. Hoy al principio dije, este texto a mí me dio muchísimo trabajo y me sigue costando trabajo comprenderlo, entenderlo. ¿Y qué me dice el Señor a mí? Javier, tenés que estudiar más la palabra, tenés que meterte en la palabra, tenés que estudiarla, tenés que meditar, tenés que orar. Javier, te vas a encontrar con pasajes como esto que no lo vas a entender. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Orar y esperar. Esperar en el Señor. ¿No les ha pasado que hemos orado sobre un pasaje, sobre textos, que no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido, y ha pasado el tiempo en el progreso de la fe hasta que se nos amanece la palabra? Y te das cuenta, ahora lo entiendo más. Es decir, tenemos que volvernos discípulos realmente que estudiamos las Escrituras. Es un gran privilegio tener la palabra de Dios. La palabra de Dios que convierte el alma, dice la Biblia. Que hace sabio el sencillo, que ilumina nuestras mentes, que nos da reposo. La palabra de Dios, qué privilegio. Traigamos la Biblia y en lo posible los domingos, miren, ya que dijimos la que tenemos acá, trae la Biblia física. Yo uso el celular, lo tengo las aplicaciones, en la tablet, en el celular, me gusta, pero la Biblia física donde vos la podés marcar y que la propia palabra también te marque el corazón, que te circuncide la mente, los ojos, los oídos, las manos, los pies, tu vida,
sea marcada totalmente, de tal forma que te hayas interiorizado con la palabra de Dios y lo puedas conocer al Señor y puedas no caer en este judío imaginario de hacer preguntas bobas, sino que puedas conocer a Dios y que en tu mente puedas decir, no, Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es justo. Si me pasa esto es por mi culpa, por mi culpa. Yo reconozco, he pecado contra ti, no, soy yo. Basta de proyectar, ¿no es cierto?, mis dramas en los demás, esto es por aquello, esto es por... No, examina tu vida delante de Dios. Y por último, pensando en esto, que dice, todos están bajo el pecado, pero nosotros, por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, tenemos la salida preciosa que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en Él hay perdón de pecados. En Él hay vida eterna, en la persona de Jesús. La vida eterna está en Él. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. De Jesucristo fluye la verdadera vida. De Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando vos comenzás a seguirlo, a amarlo, a obedecerlo, cuando los jóvenes comprometidos aman a Dios, viven para el Señor, realmente toman decisiones preciosas para sus propias vidas que les van a marcar en el momento presente y en el futuro. Cuando toman decisiones, ¿verdad?, frente a la vida, los estudios, el noviazgo, la formación de la familia, cuando nosotros tomamos decisiones frente a la palabra de Dios con la sensibilidad de que vamos día a día escuchando el consejo de Dios y escuchando el consejo también de los hermanos. Escuchando el buen consejo de los hermanos que están más maduros en la fe, hermanos y hermanas. Atención, escuchemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue haciendo esa obra, actúa en nosotros los creyentes. Cuando termina ahora el culto, no tenemos que distraernos, sí nos vamos a saludar, sí nos vamos a poner al día, pero prestemos atención a lo que un hermano o una hermana te puede decir. Es decir, y sigamos meditando en la palabra, que la palabra siga haciendo esa obra de santificación en la vida de cada uno de nosotros. Y vayamos a Cristo. Y si tenés preguntas, fíjate qué preguntas tenés delante del Señor, pero tenés que partir de la base de que Dios es justo, que Dios es verdad, que todo hombre es mentiroso, que Dios no se equivoca. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo lo mejor desciende del Señor sobre nuestra vida. Y el Señor quiere el bien, no el mal, para nosotros. El Señor quiere darnos ahí sí, me tomo una promesa, un futuro lleno de esperanza, pero leamos también todo el contexto de lo que implica, lo que me demanda Dios a mí, a nosotros. Siempre decimos, y ahora, por supuesto, quiero invitar a los músicos que pasen, decimos, vamos nosotros a encomendar, como lo hicimos, ¿no es cierto?, con el directorio, este año delante de Dios, vamos a encomendarnos al Señor nuestro Dios en el Colegio Estrella de Belén, es decir, y damos palabra de Dios, pero también tenemos en ese proceso que compartimos la palabra de Dios, las promesas de Dios, también evaluamos los contextos, las demandas, porque siempre hay una ida y vuelta. Es decir, porque cuando decimos que Dios es fiel, Él es fiel y justo, y Él va a castigar, justamente, dice, lo predicó creo que fue David en el capítulo 2, dice, Él va a todo aquel que obra, lo voy a leer porque está muy bueno, David, lo que compartiste, que lo escuché, presté mucha atención. Dice el capítulo 2, versículo 7, Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia,
para todos los que hacen lo malo. En primer lugar, fíjense que él no hacía excepción de personas. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son, porque ante Dios todas las personas son iguales. Y nosotros considerando esto, yo te invito que oremos juntos al Señor. Allí donde estás, ¿sí? Inclina tu cabeza para no distraerte, nada más que por eso. Todos aquellos que estamos en Cristo podemos venir al Padre en el nombre del Señor Jesús. Qué maravilla saber que Dios, el Señor, está con nosotros, está en este lugar, está en este lugar. El Señor, podemos abrir nuestro corazón delante de Él. Él ama la sinceridad, la verdad. Y venimos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Agradecido, Señor, por tus bondades, por tus promesas. Señor, gracias, Padre, porque tú quieres lo bueno para tu pueblo. Pero ayúdanos, Señor, siempre a leer toda la letra de tu palabra. Señor, nuestras responsabilidades. Ayúdanos, Señor, en el camino. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, por nuestros pecados. Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor, de muchas veces de nuestra obstinación, de la dureza que hay muchas veces en nuestro corazón. Señor, límpianos, lávanos, Señor, en la sangre de Jesucristo. Señor, en esta mañana venimos delante de ti como pueblo tuyo para recibir de vos esa gracia preciosa, ese favor extraordinario, que lo tienes en abundancia para darle a todo aquel que se humilla delante de ti. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar en esta mañana a nuestros queridos hermanos y hermanas del directorio que me acompañen, que pasen aquí adelante, los integrantes del directorio del Colegio Estrella de Belén, que pasen aquí delante. Nuestros hermanos, ¿sí? Creo que todos estamos sabiendo que nuestros hermanos están haciendo una tarea preciosa, encomendados por la Iglesia, como parte del directorio del Colegio Estrella de Belén. Es decir, Romina, Juan, Ana, Silvina, Carolina y Emilia. Noelia, perdón. Queda lindo, ¿eh? Perdón. Bien, con su preciosa Ana, la princesa. Damos gracias a Dios por el trabajo que nuestros hermanos y hermanas están realizando. La tarea es gigantesca en el colegio, donde de lunes a viernes van surgiendo tantas situaciones y con mucha gracia, con mucha sabiduría, ya desde el año pasado, nuestros queridos hermanos están haciendo una tarea muy linda y nosotros como iglesia tenemos que acompañarlos y respaldarlos en la oración y también acercarnos como iglesia, también para disponernos, ¿sí? Para ayudar, para colaborar en lo que ellos nos digan. Y vamos a orar por ellos y vamos a orar por todo el personal del colegio, así que quiero invitar que por favor todo el personal del colegio que en esta mañana está presente, docentes, administrativos, profesores, que pasen aquí delante, por favor, si son tan amables. Alumnos. Ahora pasan todos, ¿viste? Representante legal. Qué lindo. Tenemos la bendición de contar en esta mañana con nuestros directivos, con los representantes legales.
directivos de inicial, de primaria, de secundaria, representantes legales entre nosotros, profesores, preceptoras, ¿sí? Damos gracias a Dios. Falta Roberto Ramos, falta la frutilla del postre. René, claro, René. Bueno, no son todos, pero bueno, en representación tenemos a nuestros queridos. Están, ¿no? La mayoría. Bueno, damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, nuestros queridos hermanos y hermanas del colegio, como hoy cuando comenzaba Iván, ¿no? 39 años. 39 años en el camino y vamos por más. Por eso que necesitamos, por supuesto, de la oración de cada uno de nosotros, ¿no? Como lo venimos haciendo día a día, para bendecir el colegio, sus alumnos, las familias y el trabajo de cada uno de ustedes. Recuerden aquella palabra que Iván compartió al principio de 2 Pedro capítulo 1, ¿no? Ahí también tenemos las dos partes. Es decir, por un lado, el Señor les ha dado grandísimas y preciosas promesas. Eso dice. Pero la parte que nos corresponde es añadir todo lo que Él enumeró, varias cualidades. Esa es la parte que nos corresponde. Dice, y ahí está la promesa, dice, si nosotros hacemos lo que la Biblia dice en este año, las puertas, dice el apóstol Pedro, se abrirán de par en par. La bendición de Dios. Y no caerán jamás, no tropezarán jamás. Léanlo cuando lleguen a sus casas. Siempre decimos eso, cuando lleguen a sus casas. Pero es verdad, no caerá jamás. Qué promesa preciosa para nuestros queridos hermanos. Por eso que vamos a orar. Quiero invitar a David, que por favor, parte del equipo pastoral, Norma, también nos acompañen en esta oración. Yo voy a estar orando y mis hermanos también van a estar acompañando en la oración, ¿sí? Así que la iglesia se pone de pie, nos acompaña en la oración. Vamos a bendecir. Ustedes, si gustan acompañarnos en la oración, con total libertad pueden extender sus manos hacia aquí adelante para sumarse a la oración, para bendecir a nuestros hermanos y hermanas, ¿sí? Oremos. Señor y Padre nuestro, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, Señor, por tus siervos y tus siervas, Señor, que trabajan, Señor, en fidelidad, en amor, en gracia y en el poder del Espíritu Santo, en el ministerio, en el servicio, Señor, en Estrella de Belén. Oh Dios, queremos encomendar a tus manos la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí en este día, en el día del Señor. Queremos encomendar delante de tu presencia la vida de cada uno de ellos. Que el Espíritu Santo, Señor, esté concediéndole a cada uno la gracia, la llenura, la plenitud, la sabiduría, Señor, que viene de lo alto, sabiduría del cielo, Señor, sobre cada una de sus vidas. Señor, que el Espíritu Santo traiga palabras a sus mentes, a sus corazones, Señor, y que cada uno de ellos puedan santificar sus vidas delante de ti, Padre, para que puedan ser de impacto, de bendición a los niños, a los alumnos en el nivel inicial. Oramos en el nombre de Jesús por su directora y por todo el plantel del inicial, Señor, para que en este año les concedas al inicial, al primario, al secundario, buen éxito en todo lo que emprendan en tu nombre. Guárdales en la salud, guárdales en sus familias, guárdales, Señor, en la relación con los alumnos.
Señor, que no haya, Señor, dramas mayores, que todos los podamos resolver, Señor, con autoridad tuya, con la palabra, que venga el consejo de tu palabra, iluminando, Señor, a Sonia, a Jessica, Señor, la vida de Roxana, la vida de Liliana, Señor, la vida de cada uno de los docentes, profesores, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que rodees como con un escudo, Señor, a los representantes legales. Señor, dale las fuerzas, Señor, que ellos necesitan, la gracia que viene de vos, que frente a cada situación que se plantea en este año 2025, ellos, Señor, puedan resolverlo con sabiduría tuya. Señor, concédenos buen éxito. Señor, concédenos buen éxito, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tu palabra sea el centro, el norte, que tu palabra toque profundamente sus vidas, que caiga el temor de Jehová sobre cada uno de los integrantes del plantel de Estrella de Belén, administrativos, docentes, profesores, Señor, el personal externo, que todos sean tocados por el poder del Espíritu Santo, que una gracia del cielo sea derramada abundantemente sobre sus vidas, Señor. Oh Dios, Señor, gracias por la tarea, Señor, del directorio, Señor, direcciónalos, guíalos, trae palabra, trae revelación, Señor, guía sus vidas, bendito Dios, para trabajar en unidad, en propósito, sirviéndote a ti en la misión, y que tu nombre, Padre nuestro, sea honrado, glorificado. También, Padre, te pedimos a ti en el nombre de Jesús que podamos extendernos, Señor, en el territorio, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todos los lugares, bendito Dios, y que tú obres moviendo los corazones en generosidad, en prosperidad, Señor, para extendernos y para cumplir el propósito eterno, que tu nombre sea honrado, glorificado. Bendecimos las familias de nuestros hermanos y hermanas, sus hogares, las congregaciones donde participan. Te damos gracias, oh Dios. Creemos, Señor, que si permanecemos en Cristo, daremos fruto abundante y te glorificaremos a ti, Padre. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Bueno, pueden tomar sus lugares, por favor.